es el Pachamama Power. Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a este nuevo episodio de Pachamama Power Podcast. En Pachamama defendemos una idea sencilla y es que la sostenibilidad no avanza cuando todo el mundo trabaja por separado. Y por eso este episodio es muy especial. Hoy tenemos una conversación con una aliada del podcast y una de las voces que está moviendo las placas del sistema financiero y ambiental en América Latina, Vanessa García, fundadora de Bowen Project. Vanessa lleva más de una década haciendo algo que el sector evitó durante años: conectar los riesgos financieros con la acción climática de forma rigurosa, estratégica y sobre todo incómodamente clara. Su trabajo empezó resolviendo preguntas técnicas y terminó empujando a las instituciones enteras a replantearse su resiliencia climática, sus modelos de riesgo y su verdadero impacto en los territorios. Hola, mi nombre es Sonia Espitaleta, ingeniera química de profesión, ambiental de corazón, más conocida en el mundo de las redes como Sony Link. Aquí nos divertiremos hablando de emprendimientos, de situaciones actuales ambientales, pero principalmente aprenderemos mutuamente a darle más relevancia a la madre tierra. ¿Se animan? Sean todos, todas y todes bienvenidos a esto, Pachamama Power Podcast. Y hoy, junto a Bowen, un aliado de este podcast, vamos a entrar en un tema que está moviendo el piso de muchas empresas, alcaldías y entidades públicas en Colombia: la resolución 1491 del 2025 y reglamentaria de la ley 2173. ¿Qué exige, qué oportunidades abre y cómo se transita este cumplimiento sin caer en las restauraciones simbólicas? Vamos a eso. Bienvenida, Vanessa. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Sonia, por la invitación. La verdad, estoy muy entusiasmada porque al final el podcast sí logra lo que señalas, que es vincular como todas estas iniciativas de sostenibilidad con aquellas personas que están generando como este tejido social para lograr esos objetivos. Entonces, muy entusiasmada por esta invitación. Bueno, entremos en materia. Un sector como es el mundo financiero, ¿cierto? Que siempre vio los temas ambientales como un costo y no como los riesgos reales. ¿Cómo se rompe esa inercia dentro de ti, dentro de ese sector? Yo creo que lo que generó ese cambio, esa necesidad de movimiento, era que cuando revisaba como los riesgos financieros, en ocasiones las empresas trataban de decir que no iban a incurrir en esos riesgos a costa de un precio que no era económico, pero sí era moral para mí. Entonces, por ejemplo, si hablábamos como de una siembra específica, eh, en alguna región del país, entonces como que la empresa decía, no, yo ya tengo garantizado el precio de transacción al final del periodo, cuando se haga la cosecha, yo ya le puse un precio de compra al campesino y con eso nos vamos. Entonces no hay manera de que yo incumpla la obligación porque yo ya sé que eso es lo que le voy a pagar. En todo caso, como que la traducción es un poco, si alguien pierde, no soy yo, pierde el que está en territorio. Y lo mismo pasaba como con ya aspectos ambientales. Entonces, como que, pues si se dañó esto, si se inundó aquello, o si deforestamos aquello. Entonces, el costo realmente era trasladado a un actor que era más vulnerable, hablando pues de naturaleza o socialmente, y eso generaba mucho ruido en mí en esa labor. Luego con el artículo 6 del Acuerdo de París, que se empieza a hablar de que el sistema financiero tiene un rol muy relevante en hacer una transformación pues, que logre combatir el cambio climático, viene esta primera como oportunidad de argumentar que tenemos que hacer algo. Entonces, creo que me agarré de ahí, de que el sistema financiero pues tiene una gran responsabilidad en estos asuntos y que al final es un poco el catalizador de estos cambios a través de la financiación que genera. Entonces, creo que eso fue lo que cambió esta percepción de inercia un poco desde ahí. Bueno, tú que has trabajado en la banca privada, en la supervisión financiera, en la consultoría estratégica, ¿cómo esa mirada panorámica que nos acabas de retratar, cierto? Que en el sistema financiero sigue subestimando el riesgo climático incluso hoy. ¿Cómo es precisamente ese cambio de mirada y cómo empieza a darle fuerza a este proyecto de Bowen Project?
Es curioso, porque al final empezamos con este tema de tomar cartas en el asunto del sistema financiero, pero no era una apuesta que se comprara tan fácil. Tal vez hoy sí, porque pues ya tiene como muchísimo más fuerza el discurso de sostenibilidad del sistema financiero, pero en ese momento era un discurso como incómodo que era como de evitarse. Y creo que esto fue como un dilema personal que cambió mi vida profesional, porque todo el mundo, todos mis compañeros y colegas estaban haciendo como especializaciones y maestrías en temas de finanzas, en temas de negocios, y yo sentía como ese ruido que me decía que tenía que moverme para otro lado. Y entonces empecé a hacer una maestría en desarrollo sostenible y gestión ambiental. Y con esa maestría creo que hubo un cambio abrupto en mis intereses y en cómo me movía profesionalmente y en una siembra que hice con alguna fundación como voluntaria, me encontré con Héctor, que es el cofundador, y hubo cosas que no nos gustaron, desde las técnicas de siembra, entonces llegamos a poner arbolitos, pero en el terreno habían muchos árboles que estaban muertos, o sea, como siembras que no funcionaron. Y el motivo por el cual no funcionaron es que quienes llevaron a hacer la siembra no se encargaron de decirle a las personas que estaban haciendo como la tarea manual de quiten la bolsa a la plántula. Una cosa que parece sencilla y obvia, pero al final como que esos pequeños detalles empezaron como a generar ruido de, bueno, tengo que hacer algo diferente. Entonces la propuesta fue que si íbamos a hacer una fundación en la que íbamos a trabajar con voluntarios, estos voluntarios tuvieran como la oportunidad de aprender también, de que no fuera como la mano de obra de cumplir con lo que nos comprometimos y ya está, sino que se llevaran algo también por su cuenta para aportar como desde ese lado. Entonces creo que la fundación fue la entrada a un universo porque dije, me quiero dedicar a esto, pero al final la financiación está en otro nivel. Entonces, pues yo puedo convencer a mi vecino, a mi amigo, pero si no convenzo al que realmente tiene la plata en el bolsillo, que es el banco, pues hay un reto enorme ahí. Y creo que la vida solita me fue dando la oportunidad de tener estas conversaciones y creo que fue a través del fortalecimiento de capacidades. Entonces tuve la oportunidad de enseñarles a juntas directivas en México, en la CAF, acá en Latinoamérica, proyectos con el BID, con Banco Mundial, en los que les presentaba como esta pasión y este dolor que es tan mío como una oportunidad para que ellos tuvieran una visión más cercana a entender esto, no como un nice to have o un chulito que cumplir en un checklist, sino como una oportunidad para hacer un cambio significativo. ¿Cómo pasamos precisamente este sueño, Vanessa, de tu sueño, ¿no? De volver este tema ambiental un poco más aterrizado al tema financiero? ¿Cómo esta idea empieza a verse viable financieramente, obviamente, pero también técnicamente dentro de Bowen Project? Creo que el equipo siempre tuvo como el respaldo en la parte técnica. Nosotros somos un equipo conformado por un politólogo, yo soy economista, tenemos ingenieros ambientales, tenemos biólogos, entonces como que el respaldo técnico estaba ahí. Eh, Además, en comunidades hay muchos conocimientos y siempre que íbamos a estos territorios que ya mencionaste, sea en Chocó, en el Amazonas, en el páramo de Sumapaz, había alguien que llevaba años en el territorio y entendía bien cómo cuáles eran las dinámicas, no solo del ecosistema que íbamos a trabajar, sino también sociales sobre ese territorio. Entonces, la parte compleja entra a ser la financiación. Pero hay dos maneras de lograrlo. Al final, la financiación, especialmente la financiación climática, tiene una ventaja enorme y es que hay muchos recursos que desde los países del norte se están destinando a estos proyectos, pero que no se comprende del todo cómo bajarlos. Y hay una brecha estructural enorme porque al final esa financiación sí va para grandes instituciones y para grandes implementadores que tienen como la capacidad administrativa para esos recursos, pero la intención y la manera en la que logramos darle como esta línea a Bowen para que financieramente tenga un cierre es pensándonos en que la tesis financiera y en que la tesis de inversión venga desde el territorio, desde que esa gobernanza se pueda generar como un modelo de desarrollo económico en esos lugares. Entonces no es ir y hacer como una inversión o una donación y ya y quedó,
sino generar un impacto en las comunidades que ellas mismas tienen soluciones a muchas de sus problemáticas, pero no tienen ese apoyo. Entonces, a veces solamente se necesita algo como capital semilla y ya está, para que pues esa financiación, ya sea financiación combinada, fondos de cooperación o como lo queramos llamar, pues logre tener el impacto que se persigue desde el inicio. Bueno, ¿y cómo entra precisamente Bauen a estas comunidades y empiezan a trabajar con ellos? Porque pues, digámosle al público en general, ¿cómo es este hilo de la gobernanza comunitaria de la relación con los hábitats tropicales, la expedición juntanza y todo este tema que ha hecho Bauen? Y cuéntanos si nos resumes un poco cómo ha sido ese acercamiento y cómo ha sido esa, para Vanessa García, no para Huawei, ¿cómo ha sido esa experiencia? Pues yo creo que ha sido un regalo muy, muy lindo que me ha dado la vida, porque al final, pues como te contaba, todo esto salió en una siembra en la que varias personas nos miramos y dijimos, esto no está bien, no es como venir y poner una matica en un hueco y ya está, sino lograr realmente un impacto a través de esto. Y esa fue la primera vez que conectamos con alguien de la comunidad, que es Deo, el maestro del páramo. Él lleva muchos años trabajando con pues, la Corporación Autónoma Regional o con la Secretaría de Ambiente que corresponda y él acompaña estos procesos como parte de la comunidad, pero a veces él sentía que no tenía voz suficiente para quejarse de estos errores de siembra o de estas problemáticas. Entonces ahí como que me hizo algo clic, porque al final sí son ellos quienes en territorio entienden cuáles son como las complejidades de los ecosistemas. Y luego se empezó a llevar como a otras geografías en donde era explorar un poco como qué era lo que había, qué comunidades estaban y tratar de pensarse en un modelo de turismo que no fuera tradicional, inclusive siendo turismo ecológico. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bahía Solano, cuando fuimos no buscamos el mejor hotel para las personas con las que viajamos, sino que buscamos poder interactuar con las comunidades, poder comer en la casa de ellos, poder aprender de ellos desde sus lugares y de esa manera como hacer ese aporte económico ahí. Y ese es como solo un ejemplo de cómo nos hemos ido acercando a las comunidades, porque al final yo digo que más que aliados son amigos. Yo siento que Vanessa tiene amigos en diferentes regiones del país y que Bowen tiene son amigos en diferentes lugares porque es como, ¿dónde es? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hay por resolver? Y entender como sus dolores también nos da a nosotros como esta perspectiva de cómo aportar. Y creo que eso es muy necesario porque al final uno desde la ciudad tiene una perspectiva totalmente diferente y para eso yo creo que los dos mejores ejemplos son cuando se proponen soluciones sin contexto, que realmente es un error, por ejemplo lo de los paneles solares que se llevaron a unas casas y terminaron siendo como comedores porque la gente no entendía ni para qué, al final no usaban luces de noche, no usaban sistemas de refrigeración, entonces el panel solar pues realmente se convirtió, fue como en una mesa y ya está. O cuando a las mujeres de la Guajira les dijeron como les vamos a dar agua potable y para ellas era el momento social y de comunidad ir a buscar el agua. Entonces yo creo que esos errores suceden es porque no hacemos una lectura adecuada de las necesidades en territorio, no escuchamos realmente lo que ellos tienen por decir y creo que esto de los saberes ancestrales, todas esas lecciones que han venido pasando desde sus antepasados a las nuevas generaciones, ahí están, solo nos hace falta a nosotros escucharlas, interiorizarlas y potenciarlas, porque es desde ahí donde se crean como esas soluciones. Entonces, sí, yo creo que ese ha sido como el mayor regalo, cambiar como mi visión de cómo funciona el mundo, entender como que al final esos roles inclusive son muchísimo más relevantes que los que tengamos acá en los bancos. Si yo te soy honesta, a veces cuando doy una clase en junta directiva yo me siento tranquila, o sea, al final les estoy hablando algo que sé, pero cuando tengo que ir a hablar con comunidades, ahí sí siento los nervios porque siento que ellos saben tanto más que nosotros que no quiero decir algo que no es, algo que no sienta bien porque me siento ignorante en muchas cosas que ellos son unos sabios definitivamente. ¿Cómo la resolución 1491, que ya nos vas a explicar un poco más, también resuelve un tema no solamente ambiental, sino también es un cambio estructural
también con las comunidades y un compromiso también planetario. Entonces, para entrar en esto, explícanos un poco cómo esta resolución 1491 empieza a generar un poco más de ruido y empieza a generar estas alarmas. Listo. Pues yo creo que habría que arrancar con la ley. En la ley 2173 se dijo que íbamos a hacer una siembra de 2 árboles por persona en cada una de las empresas y que pues esto estaba como vinculado a los empleados, pero no se sabía cómo. Entonces, básicamente con la ley se dice qué es lo que se requiere hacer, pero no cuándo ni cómo lo vamos a implementar. Ahí se empieza a generar ruido, pero sin urgencia porque no sabíamos cómo lo íbamos a implementar. Entonces, con eso llega la resolución 1491 que salió hace nada, y ahí sí se prenden las alarmas porque al final tenemos que cumplir con la resolución porque es al final un mandato obligatorio que al final nos convoca a hacer estas siembras y nos dice el cómo lo tenemos que hacer, en qué periodo, a quiénes les aplica, que esto es para grandes empresas, que si es mediana o pequeña tal vez no, pero si tú como persona natural lo quieres hacer sí, que se van a generar unos certificados de siembra, que se van a delimitar unas áreas de vida. Creo que la urgencia viene más del cumplimiento regulatorio, pero la importancia viene de los niveles de deforestación que estamos teniendo en el país. Al final, la pérdida pues, de todas estas zonas protegidas se ha venido acelerando en los últimos años y estamos volviendo a ver aumentos en deforestación que en el momento de irse uno contra los números, porque de pronto en el momento en que uno revisa cuántos empleados tienes y te preguntas cuántas hectáreas tienes que reforestar bajo la resolución, dices, uff, pero es un montón, esto es viable, lo vamos a tener que hacer todos los años. Entonces, si te parece alarmante el número de árboles que tenemos que sembrar por la regulación, vamos a mirar el número de hectáreas que se están deforestando porque no estamos teniendo como ese cuidado del territorio. Cuéntanos precisamente cómo transforma esta resolución y cómo se transporta precisamente a los beneficios tributarios, porque es que la mayoría de las empresas dicen, miércoles, ¿yo de dónde voy a sacar? También, pues los árboles tienen que ser nativos, también hay que explicarlo muy bien, en la norma te exigen que tienen que ser nativos, pero adicionalmente la gente y las empresas no saben dónde van a sembrar, con quién sembrar, qué especies sembrar, en el espacio donde hay que sembrar, pero tampoco sabemos cuáles son esos beneficios tributarios que le aplican a la norma y que también me sirve para mi empresa. Bueno, yo ahí voy a volverme un poquito como para recapitular esos requerimientos que mencionas. Al final, con la resolución, sí, lo que se indica es a quiénes les aplica, a las grandes empresas, principalmente. ¿Cómo lo tienen que hacer? Con empleados que estén en la plantilla al cierre del año anterior, pero no va a aplicar, por ejemplo, a contratos académicos o a temporales o a tercerizados. Entonces, como que las especificaciones son aquellos empleados que están vinculados directamente con la organización. Luego está el en dónde lo tienen que hacer, que son las que mencionábamos hace un momento, que son las áreas de vida, y esas áreas de vida hoy por hoy no están definidas. Eso lo tiene que definir cada ente territorial con cada autoridad ambiental. Entonces, acá es donde se empieza a gestar como uno de los primeros desafíos que va a ser esa conversación entre la comunidad, porque al final esos terrenos pueden ser baldíos, pero pueden ser del vecino, pueden estar en mi parqueadero, que hoy por hoy no tengo nada, pero entonces ahora lo vamos a definir como una potencial área de vida. Entonces pueden ser inclusive predios privados, pero no es como que una empresa tenga un lote o que tenga un terreno en algún lugar y vaya a convertir eso en un área de vida. Quien realmente puede dar como la autorización de que eso ocurra son los entes territoriales, que tendrán que publicar unas listas hacia abril del 2026, y en estas listas pues ya vamos a ver como que sí se considera un área de vida, priorizando, por ejemplo, reservorios de agua, reservas naturales, zonas de amortiguación. Entonces como que hay unas características específicas que harán como más valiosas algunas áreas de vida que otras, pero, pero una vez ya tengamos esa definición, lo que esperamos es que las empresas puedan entrar a solicitar hacer la siembra en esos lugares. Entonces, como que no es que la empresa decida dónde lo va a hacer, es una suerte de conversación que se tiene que dar entre las diferentes partes interesadas, por así decirlo,
Y una vez eso se defina, luego va la tarea más importante, que es el plan de siembra. Entonces acá es donde está el mayor reto, porque no es ir y sembrar los árboles y ya está, que pues uno está el riesgo de lo que mencionábamos hace un momento, de quien no tiene como la capacidad técnica de darle un seguimiento a la siembra, entonces se pierden las plántulas, se pagó pero no tuvo impacto. Entonces ese es el primer punto, que los planes de siembra no son como ir y sembrar y ya, sino que tienes que hacer un plan de monitoreo. Durante el primer año, cada 3 meses se tiene que hacer un seguimiento y un reporte de cómo va la siembra, y al finalizar 2 años, que en mi segundo año el reporte será semestral, pero al finalizar 2 años tú vas a mostrar cuál fue el nivel de éxito que tuvo tu plan de siembra. Entonces, desde el momento cero, tú puedes decir, yo estoy esperando que la mortalidad de mi siembra sea del 10-15%, y entonces voy a hacer una reposición para llegarles a ustedes garantizado con un 95% de los árboles sembrados que nos propusimos. Pero este plan de siembra tiene unas ventajas que pues al final están enfocadas a la restauración ambiental. Entonces, si yo hago un correcto plan de siembra, no solamente estoy asegurándome de que el árbol que estoy poniendo sea nativo y que sea un vivero certificado por el ICA, y pues como que esa parte mínima de un inventario adecuado para los huequitos que tengo en el área de vida, sino que estoy pensándome en cómo lograr que el ecosistema vuelva a esas condiciones originales que tenía, o a lo más similar que se pueda como a esas condiciones iniciales que tenía. Y por ahí van como estos beneficios tributarios que podrían llegar a tener las organizaciones, porque si se plantea como un cumplimiento regulatorio en el que solamente voy a sembrar los árboles y ya está para cumplir a 2 años, pues realmente el impacto no va a ser mucho. Pero si yo me planeo, que acá es importante también señalar que pues no todas las empresas tienen una actividad económica relacionada con temas ambientales, y pues ahí es en donde toca apoyarse en conocimientos técnicos, en gente que tenga como la capacidad de conectar con las comunidades, que al final son los principales aliados en que esto pueda pues tener esta sostenibilidad en el tiempo, y que además sean capaces de generar como estas conversaciones con los entes territoriales y las autoridades ambientales. Pues ahí vamos a hablar de hacer un plan de siembra integral en el que no solamente sembrar el árbol, sino conservar como tal esta restauración completa del ecosistema. Entonces ahí se puede homologar, por ejemplo, con la 14001, que al final es como este impacto ambiental positivo. Y también es importante señalar que si hay alguna empresa que tiene un licenciamiento ambiental y por ese licenciamiento ambiental tiene que hacer compensación, esto no es homologable. O sea, es una obligación diferente, y serían como dos proyectos diferentes los que tiene que manejar la organización, porque no se van a poder unificar. No se pueden cruzar como los beneficios de uno con la otra, pero la diferencia entre hacer un plan de siembra normal a hacer algo muchísimo más estructurado con mayores impactos, ya por ahí sí se pueden empezar a ver los beneficios tributarios. Y dependerá como de la realidad de cada organización, del detalle del plan de siembra. Por eso a veces cuando nos preguntan como, bueno, yo tengo 500 empleados, ¿cuántas hectáreas voy a impactar? Entonces, la respuesta es tan variable, porque al final tú puedes sembrar desde 250 árboles en una hectárea hasta 4000, lo que quieras. Entonces, depende del plan de siembra y del plan de restauración, porque al final tiene que ser como completa la planeación a esos 2 años para que tú puedas hacer ese proyecto. Entonces, va un poco como con el depende de cómo lo plantees, qué otros impactos estés generando, qué valor agregado, que pues en esto a mí me parece muy sencillo relacionarlo como con los mercados de carbono, que es estos co-beneficios que puedas llegar a generar, es por ahí por donde puedes empezar a ver esos beneficios. También cabe aclarar que estas zonas de vida, o sea, si tu empresa trabaja en Bogotá, pues las zonas de vida deben estar dentro de las aledaños o zonas aferentes a donde está tu empresa. No es que, por ejemplo, hoy tengamos en Bogotá y entonces yo voy a hacer una siembra en Chocó. Entonces, para que lo expliquemos un poco mejor, Vanessa, para que también las personas que nos escuchen también sepan cómo hacerlo, y en dado Sí. caso es cómo y a quién a recurrir, y en este caso pues a Bauen, cómo están apoyando ustedes a las empresas a este plan de siembra y a este tema de cumplimiento normativo. Listo. Bueno, pues lo primero es que
Justo como por ejemplo en Bogotá, áreas de vida van a ser muy difíciles de identificar porque al final tenemos como una distribución del territorio como muy específica. Es probable que la demanda cerca de Bogotá sea muy alta. Entonces hay algo positivo y es que la resolución no nos limita a un solo territorio. Entonces, por ejemplo, si yo soy un banco que tengo oficinas en varias ciudades del país, no significa que tenga que hacer mi plan de siembra en cada una de las ciudades. Es más, si yo me quisiera aliar con otra empresa, entonces, por ejemplo, Sonia y Vanessa quieren hacer su cumplimiento de la resolución, entonces tú y yo nos podemos aliar para hacer cada una su plan de siembra en un terreno compartido, pero en una zona diferente a la que estamos. Entonces eso es una ventaja enorme porque al final el impacto puede llegar a ser muchísimo mejor. E inclusive la resolución un poco invita a eso, entendiendo que hay grupos empresariales que tendrán que hacer pues la compensación no solo como una empresa, sino como grupo. Pero a pesar de que eso se maneje así y a pesar de que nuestra siembra sea en Santa Marta, sí es importante señalar que la responsabilidad es individual. Entonces, en el momento del reporte, tiene que ser el representante legal quien se encargue de hacer como toda la parte de reporte ante las entidades competentes. Ahí es como clave la función que compañías o fundaciones como aún podemos llegar a hacer. Lo primero que hacemos es el fortalecimiento de capacidades, explicarles a las entidades desde su realidad cuál puede llegar a ser el impacto del cumplimiento de esa resolución, cómo pueden integrarlo a su estrategia de sostenibilidad para que no sea un simple plan de siembra y ya está, sino que para lograr estos impactos de la estrategia de sostenibilidad que planteábamos hace un momento, tenemos el conocimiento técnico, entonces pues al final eso es una también ventaja enorme porque los planes de siembra van muy detallados a lograr esa sostenibilidad en el tiempo. E inclusive antes de que la resolución estuviera lista, es lo que venimos haciendo. Nuestras siembras vienen siempre acompañadas como de estos seguimientos y de darle continuidad a la recuperación pues de los ecosistemas, acompañados de las comunidades. Entonces, ese es el tercer punto. Cuando hablamos como del punto crítico en que se logra esa sostenibilidad en 2 años, pues tenemos algunos riesgos operativos. ¿Qué pasa si yo ya escogí el área de vida, pero entonces como esto no le duele a nadie, llegan y me roban las plántulas que sembré? Eso es como un riesgo que se tiene. Diferente es que si en las áreas de vida yo tengo como el compromiso de la comunidad, puedan llegar a apoyarme en salvaguardar que la siembra tenga estos 2 años de seguimiento y que tenga a los 2 años pues los objetivos cumplidos desde la planeación. Entonces, lograr tener como esas alianzas y esas amistades con las comunidades es también clave. Y lo tercero es que a este momento pues las organizaciones no tienen definidas como esas áreas de vida porque no han sido publicadas, pero Buen Project tiene al final como una posibilidad enorme que ha venido trabajando desde antes con los convenios que ha venido firmando. Entonces nosotros ya trabajamos con algunos entes territoriales y ya tenemos algunos convenios en los que hay unas zonas específicas que están de alguna forma bajo nuestra gobernanza, por así decirlo, bajo nuestro cuidado y tenemos los compromisos de hacer las restauraciones ahí. Entonces ya tenemos como una suerte de áreas de vida que no son oficialmente nuestras áreas de vida, pero lo van a hacer para pues lograr darle como cumplimiento a la resolución con las empresas que decidan trabajar con nosotros. Entonces, pues lo más importante es eso, ¿no? Buscar como un aliado que tenga conocimientos no solamente en qué es lo que dice la resolución, sino que tenga experiencia en su implementación. Y creo que eso es lo más importante porque es un conjunto de tres cosas. Son temas técnicos, son temas de comunidad, de cómo manejas esa gobernanza en territorio y son temas al final también de cómo logras estos compromisos con las autoridades ambientales y con los entes territoriales. ¿Cómo visualizas ese futuro con el cumplimiento de la norma? Sí, porque, o sea, yo idealista digo, no, todas las empresas ahora van a empezar con sus planes de siembra y los vamos a tener, pero también es muy cierto que falta también poner en cintura o que las
corporaciones autónomas también se pongan en cintura a revisar dónde y en qué áreas vamos a sembrar. ¿Cómo visualizas estos dos escenarios? Yo creo que la resolución es muy interesante porque logra darle responsabilidades a actores que normalmente no están a cargo de esta función, ¿no? Uno creería que sí, las corporaciones son las que tienen a cargo esto, pero al poner en el sector privado la tarea de la reforestación, es como una suerte bueno, ustedes van a hacer nuestras extensiones en territorio para lograrlo. Y yo veo en el futuro que al final estos seguimientos trimestrales, por ejemplo, van a aportar mucho al sistema de inventarios forestales que tiene el país. Entonces, ahí está también nuevamente el Ministerio de Ambiente un poco absorbiendo los beneficios de esta situación. Y no es solamente como una carga para las empresas, y acá vuelvo como a este punto de cuál es como la visión y la misión y la pasión que uno tiene por los temas ambientales, sino el ubicarse uno como individuo dentro de una sociedad. Entonces puede que la empresa diga como, me están poniendo una carga que ni al caso, esto no lo debería hacer yo, no tiene nada que ver conmigo, porque lo estoy haciendo, pero al final tenemos que pensar como en ese tejido social nuevamente. Entonces uno cree que el cambio climático le afecta a las comunidades que están por allá en la Colombia remota y que a mí no me toca, pero la realidad es que sí. Hace poco con la COP, Bill Gates salió con el discurso de los 3 grados Celsius no son tan graves, porque el desarrollo económico pues va a continuar, nos tenemos que ocupar de la disminución de la pobreza, es decir, del desarrollo económico y ya está, pero ese es un discurso que obvia la realidad de un país como Colombia y de una región como Latinoamérica. Para nosotros no es tan sencillo como decir lleguemos a los 3 grados Celsius y no pasa nada, porque al final tenemos unas economías que dependen mucho del agro. Entonces, ¿qué pasa con la industria agro? ¿Cuál va a ser la seguridad alimentaria para nosotros? Ahí realmente tenemos como muchísimas amenazas a nuestra economía y pues eso es como un poquito de los muchos impactos que puede llegar a tener el cambio climático para nosotros. Si nos vamos a temas hídricos, el riesgo más importante para el país está relacionado con temas de agua. Y no es solamente por sequías que no den garantía o continuidad a temas agrícolas, sino también inundaciones que puedan llegar a tener costos enormes para las industrias o temas de abastecimientos de agua. Entonces, hace poco, en una charla también con otros actores, hablábamos de cuál puede llegar a ser el costo de que una empresa no opere un día. Puede que para una empresa pequeña o para una empresa mediana no sea tan significativo, pero para una gran empresa, que son a las que les toca cumplir la resolución, el costo es muy, muy alto. Entonces, pues acá tenemos como esas razones por las cuales la resolución sí tiene que generar como estos cambios en el mindset y generar como esas aportaciones desde los diferentes aristas y los diferentes roles que cada uno tiene. Y fíjate que puede ser obligatoria para las grandes empresas, pero al final quienes quieran hacerlo de manera voluntaria también lo pueden hacer. Entonces, si una persona natural se anima a irse con la resolución 1491, tiene algunos beneficios como descuentos en la matrícula de la universidad, tiene temas también del pago del pasaporte. En este momento, pues no los recuerdo todos, pero hay como unos incentivos para que todos asumamos como ese rol y esa responsabilidad en cuidar a Colombia del cambio climático. Muchas referencias bibliográficas nos ubican a nosotros como el cuarto país más vulnerable al cambio climático. Entonces, obviar eso nuevamente es un error porque no es reaccionar a la materialización del riesgo, entonces como ir apagando incendios literalmente, sino que tiene que ser un anticipar. Y también se trata de dejar de transferir como el precio a estos actores vulnerables, que es como una medida muy cortoplacista, porque al final todo esto tiene una cadena de valor, tiene una manera de permear como la sociedad y al tejido en general de la economía colombiana. Y si queremos soluciones en el largo plazo, nos toca actuar como equipo. Entonces, ese anticipar, ese generar bienestar desde otros lugares responde a eso. Entonces, puede que la resolución parezca solamente un cumplimiento normativo por ahora, pero creo que sí aporta mucho a la solución de problemas, inquietudes que estaban ahí como latentes de cómo lo vamos a hacer y le da a cada quien como un rol relevante en eso.
Bueno, has mencionado varias cosas que, digamos, las empresas deberían hacer y las entidades, pero si tuvieras que darles un único consejo para quienes deben cumplir la norma pues, en estos prácticamente 2025, 2026, ¿cuál sería el paso número cero? Pues sabiendo que ellos no son los expertos en temas ambientales, que se contacten con alguien que sí sepa cómo hacerlo y que se aseguren de que no es solamente un plan de siembra, sino un proyecto de largo plazo. De hecho, el Ministerio de Ambiente tiene pendiente mencionar o pronunciarse sobre si de pronto, si yo hago un plan de siembra que va más allá de los 2 años, si de pronto no hablo solamente de los árboles, sino como tal de toda la estrategia de restauración ecológica que voy a hacer, cuáles podrían llegar a ser las homologaciones. Entonces, más allá de un cumplimiento jurídico, tiene que ser el acompañamiento de actores que tengan experiencia en esto. Y ese primer paso sería eso, vaya con los que saben, porque al final se entiende que no es su actividad económica ni su razón de ser como empresa, entonces sería eso. Y trace una estrategia que no esté pensada en el cumplimiento y ya está, sino que se anime a ir más allá para que pueda obtener esos beneficios que hablábamos hace un rato. Bueno, queridos oyentes, escuchar a Vanessa deja algo muy evidente. La acción climática dejó de ser un tema ambiental, es un tema de riesgo, de gobernanza, de decisiones financieras y de sobrevivencia. En Bowen Project, un aliado de Pachamama Power, no viene a vender soluciones, sino que viene a recordar que restaurar es complejo y es más técnico de lo que ustedes creen, pero siempre hay personas que brindan soluciones como ellos. Y más humano de lo que ustedes crean que puedan tener es también sembrar árboles. La resolución 1491 no es un trámite, es una prueba real para las empresas, alcaldías, organizaciones que durante años han cumplido en el papel. Y en este episodio se deja claro que la diferencia entre cumplir y transformar está en entender el territorio, escuchar a la comunidad y tomar decisiones con rigor. Gracias, Vanessa, una vez más por estar aquí en Pachamama Power, una conversación directa y necesaria. Gracias a todos ustedes por escuchar un nuevo episodio en esta temporada. Muchas gracias, Son. Nos escuchamos en el próximo episodio y ya saben, por favor, Vanessa deja las redes sociales de Bowen para que también los puedan contactar, aquellas empresas que ya quieran hacer y estar en cumplimiento de esta norma que acabamos de decir, pero adicionalmente, si tienen dudas sobre planes de siembra que también los pueden hacer con ustedes. Muchas gracias. Pues nos pueden encontrar en redes como @Bowen Project, es B de burro, A de árbol, U de umbral, E de enano y N de naturaleza. Bowen Project, y también nos encuentran en la página web. De hecho, tenemos un micrositio dedicado solamente a la resolución 1491. Ahí van a encontrar pues la información clave sobre la resolución, temas de costeo en caso tal de que esto se vaya a hacer a gran escala, porque al final pues esos costos varían. Entonces es una herramienta muy útil para las empresas que están buscando información sobre esto, sobre turismo comunitario, voluntariados y todo lo demás. Nos encuentran en Instagram principalmente y en LinkedIn también. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a este nuevo episodio. Recuerden, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Deezer, estamos en Amazon Music. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias, mil gracias. Tenemos un crecimiento casi del 232% en este 2025. Les agradecemos muchísimo por su tiempo y su dedicación con este maravilloso podcast que se hace desde el amor. Entonces, que tengan una feliz noche, feliz día y feliz tarde. Este es el Pachamama Power. Juntos cuidamos nuestra tierra. Conéctense a las 8 a.m. para un nuevo episodio ambiental.